Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Iniciamos. Muy bien, la ley de Ohm nos expresa lo siguiente. La intensidad de corriente eléctrica que circula por un material es directamente proporcional al voltaje que la ocasiona e inversamente proporcional a la resistencia que presenta dicho material. Matemáticamente la podemos representar de la siguiente manera. Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ok, en la ley de Ohm es válido utilizar este triangulito con las tres variables involucradas, donde la letra V la ponemos en la parte de arriba y abajo las otras dos variables. En azul voy a representar la variable que voy a calcular, ¿sí? Entonces, se divide en este caso el de arriba entre el de abajo, la variable de arriba entre la variable de abajo. Entonces me queda corriente es igual al voltaje sobre resistencia. ¿Ok? Si deseo calcular el voltaje, muy bien, entonces ahora sería multiplicar las dos variables de la parte de abajo, que sería corriente por resistencia. O en su defecto, si deseo calcular la resistencia, voy a dividir el voltaje entre la corriente que circula por ese circuito. Ok, las unidades que vamos a manejar en la ley de Ohm son las siguientes. La intensidad de corriente con la letra I y las unidades serían los amperes con la letra A mayúscula. El voltaje con unidades de volts y la resistencia con unidades de ohms. Es una letra griega para representar la resistencia. Ok, vamos a poner en práctica en estos ejemplos. Ejemplo número 1. ¿Cuál será el valor de la corriente eléctrica que circula en un circuito que tiene una resistencia de 2100 ohms si entre sus terminales existe un voltaje de 2 volts? Ok, lo primero, la extracción de datos, resistencia 2100 ohms, voltaje 2 volts y la corriente eléctrica que es la que vamos a calcular. Ok, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿sí? Este triangulito, vamos a calcular la corriente, entonces en este caso sería dividir el voltaje entre la resistencia. Muy importante, vemos que las unidades cuadran con lo que me mencionaba hace un momentito. Resistencia en ohms, voltajes en volts y la corriente debe estar dada en amperes. Ok, vamos a sustituir esos valores. Quitamos la letra V y ponga su valor, que son 2 volts, la resistencia son 2100 ohms. Esa división nos queda 0.000952 amperes. Ok, ese punto decimal en color azul lo podemos recorrer hacia la derecha, ¿sí? Y lo podemos representar también como si fuera notación científica. Llegó el puntito y se colocó después del 2, por lo general no se acostumbra a poner el punto al final. Entonces me queda 952 por 10 a la menos 6. Este menos 6 me indica que el punto decimal se recorrió 6 veces hacia la derecha, ¿sí? Cuando trabajamos con la ley de Ohms, ese 10 a la menos 6 se acostumbra a poner con esta letra griega que se llama mu. Hablar de mu significa es por 10 a la menos 6, ¿sí? Ok, así podemos dejar representada la intensidad de corriente eléctrica con cualquiera de sus tres alternativas. Es correcta cualquiera. Veamos el ejemplo número 2. Calcular la resistencia de un circuito que tiene un voltaje 4.8 volts y circula una corriente de 8 miliamperes. Datos, la resistencia que es la que vamos a calcular, voltaje 4.8 volts y la corriente 8 miliamperes. La letra M en la ley de Ohm indica la milésima parte del ampere. Por lo tanto, 8 miliamperes lo podemos representar como 0.008 amperes. El punto decimal se recorre 3 unidades hacia la izquierda para representarlo con fracción, como punto decimal. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al triangulito, vamos a calcular ahora la resistencia y la resistencia va a ser ahora dividir el voltaje entre la corriente. Vamos a sustituir los valores y nos queda el valor del voltaje 4.8 entre 0.008 amperes. Y esta división nos queda 600. ¿Sí? Ya con las unidades de la resistencia van a ser 600 ohms para este circuito. Ok, analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos una resistencia de 181.18 ohms
Circula a través de ella una corriente de 0.66 amperes. ¿Qué voltaje se requiere para un buen funcionamiento? Ok, de acuerdo a los datos tenemos la resistencia, la corriente y vamos a calcular el voltaje. Ok, utilizamos el triangulito, ahora vamos al voltaje y nos indica que hay que multiplicar la corriente por la resistencia. Haciendo la sustitución, el valor de la corriente son 0.66 amperes multiplicado por 181.18, eso nos daría 119.57 volts. Es aproximadamente el voltaje que tenemos en casa, que me pudiera representar, ¿sí?, la resistencia de algún foco y la corriente que pasa a través de ese foco. Bien, un saludo especial a todos los alumnos de la preparatoria abierta. Los invito a suscribirse a mi canal y seguir repasando los tutoriales de los diferentes módulos para poder sacar adelante esta materia. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.